matemática para economistas, que quienes cursen economía o actuario sabrán que es una de las materias más complejas que hay. Esas son nuestras propuestas. También tenemos muchas críticas y muchas mejoras que queremos hacer en la facultad. Todo eso lo pueden encontrar en nuestras redes. La recomendación es que nos sigan para enterarse de las otras actividades que vamos haciendo. Independientemente de clases de apoyo, también hacemos charlas muy seguido, charlas de carrera, talleres de monotributo, liquidación de sueldos, régimen general, taller de Excel. Todos los talleres que ya dimos están en nuestro canal de YouTube. Ahí vi que preguntaban en el chat. La clase de hoy, por si no se pueden quedar hasta el final, va a estar subida a nuestro canal de YouTube, que es Proyecto Económicas. Nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Proyecto Económicas. Lo último que quería decir, y ya le doy pie a Juani para que arranque con los primeros temas, es que más allá de estas ayudas que nosotros tratamos de dar, las clases de apoyo, sepan que cualquier comentario, cualquier consulta o cualquier ayuda que les podamos dar, nuestros DM de las redes están abiertos para que así sea. Entonces, en tanto lo necesiten, nos encantaría ponerles una mano. Y lo último, ahora sí, hay un grupo de WhatsApp de apoyo de microeconomía con alumnos que se van dando una mano entre sí. Nosotros ahí cumplimos la función de armar el grupo, estar para responder las dudas. Estamos también, Juan y yo, que vamos a la clase de hoy, entonces si les queda alguna duda la pueden mandar por este grupo de WhatsApp. Ahora, cuando Juan arranque a dar la clase, yo paso el link del grupo de WhatsApp por el chat, así se pueden sumar y ahí en todo caso la seguimos. Nada más que esto, espero que la clase les sirva y bueno, y que les vaya muy bien en los parciales cuando rindan. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Siempre primero la pregunta protocolar porque capaz. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Mi nombre es Juan, yo voy a dar 3 temas. Voy a dar restricción presupuestaria, función de utilidad y ecuación de Slutsky. Voy a dar primero un poco de teoría. Primero quiero que me digan si se ve bien la pantalla. ¿Pueden ver bien el PowerPoint? Sí. Bien, perfecto. Primero voy a dar un poco de teoría, sobre todo de restricción presupuestaria y utilidad, y después cuando lleguemos a Slutsky, una parte un poco práctica con un PowerPoint con ciertos pasos algebraicos que involucra los 3 temas. Utilidad, restricción presupuestaria y Slutsky. Algo bien básico, pero es algo muy típico de los parciales. Yo por lo menos cursé micro para economistas y siempre le dan mucha bola al álgebra, así que voy a dar un poco de eso. Pero primero, una introducción, sobre todo empezando con restricción presupuestaria, que es por lo general muchas veces se arranca por ahí. Básicamente en la restricción presupuestaria imaginamos un individuo con una canasta de consumo de 2 bienes, ¿sí? El bien X1 y el bien X2, que están representados por estos símbolos, que son las cantidades del bien que el individuo va a consumir y los precios de dichos bienes que se representan con P1 y P2. La ecuación de restricción presupuestaria es esta, ¿sí? ¿Qué implica? Que la suma de las cantidades de los bienes multiplicados por sus respectivos precios, o sea, la cantidad de dinero que el individuo invierte en el bien 1 más la cantidad de dinero que el individuo invierte en el bien 2, tiene que ser menor o igual a su nivel de renta. La M representa la renta o el ingreso, como ustedes lo quieran llamar, de este individuo, el cual tiene que poder comprar, tiene que poder adquirir todas las cantidades de los 2 bienes sin superar ese nivel de ingreso. Puede quedarse en 0, que ahora después vamos a ver que hay un axioma que indica que siempre el individuo va a preferir una canasta que esté en el borde de la restricción, o sea, que gaste todo su ingreso, porque si se queda con un resto de ingresos, seguramente ese individuo lo va a querer invertir en alguno de estos 2 bienes, ¿no? Gráficamente se representa de esta manera la restricción presupuestaria, donde el eje de las abscisas representa la cantidad del bien 1, el eje de las ordenadas representa la cantidad del bien 2, y la recta tiene pendiente negativa, porque mientras más consuma el individuo del bien 1, por ejemplo, menos va a poder consumir del bien 2.
¿sí? El conjunto presupuestario que ven acá, capaz se ve un poco chico, pero después en el PowerPoint de la práctica se va a ver un poco más grande. El conjunto presupuestario es todo el área sombreada, es todo el área que está debajo de la recta presupuestaria, que son todos los conjuntos de bienes, todas las posibles canastas que el tipo puede comprar sobre la recta presupuestaria o por debajo, ¿sí? Como dije antes, siempre el individuo por lo general va a preferir una canasta que esté sobre esta recta, que implica que gasta el máximo de lo que puede gastar en uno de estos dos bienes, ¿sí? Después vamos a ver por qué tiene que ver con la función de utilidad que vamos a ver después, ¿sí? Pero la pendiente de esta restricción presupuestaria, lo importante es que la pendiente tiene forma menos P1 sobre P2. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente implica a cuántos bienes del otro bien, o sea, a cuánta cantidad del otro bien debe renunciar, ¿sí? El individuo si quiere adquirir un bien más de uno de los dos bienes. O sea, acá vemos que la pendiente es igual al coste de oportunidad del bien 1. O sea, que si el individuo quiere comprar un bien más del bien 1, o sea, delta X1, que está acá abajo en el denominador, es 1, es decir, que el consumo del bien 1 aumenta en 1, el consumo del bien 2 va a disminuir en esta relación, en menos P1 sobre P2, porque P1 es la cantidad del bien 1 adicional que va a tener que invertir y P2 es la cantidad es el precio del bien 2 al que va a tener que renunciar, ¿sí? Entonces, el ratio de coste de oportunidad, ¿sí? El ratio de renuncia al otro bien para adquirir un bien más del otro, es esta, que es la pendiente de la recta presupuestaria. Si vos querés adquirir un bien, si estás sobre la recta presupuestaria, estás sobre esta recta y vos querés un bien más del bien 1, vas a tener que renunciar a cierta cantidad del bien 2. Bueno, esa cantidad se representa con este ratio, menos P1 sobre P2. ¿Sí? M sobre P2 es toda la cantidad, es lo que sería la ordenada al origen en una función lineal normal, que implica cuántas cantidades del bien 2 puede comprar si se gasta toda su renta en ese bien. Y lo mismo del otro lado, M sobre P1 indica cuánta cantidad del bien 1 puede adquirir el individuo si se gasta toda su renta, ¿sí? En el bien 1, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si esta recta se mueve, se desplaza, se altera, ¿sí? Ante cambios en los precios de los bienes o ante cambios en el ingreso, ¿sí? Como vemos acá, un aumento de la renta desplaza la recta hacia afuera, ¿sí? Tenemos la recta M1 y la nueva recta M2 implica cuántos nuevos bienes de X1 y X2 puede comprar el individuo si su renta aumenta, ¿ok? Y lo mismo sucede si vos multiplicás el precio del bien 1 y el precio del bien 2, imaginemos una inflación del 100% en X1 y X2, estamos en Argentina, así que es un ejemplo que nos puede tocar de cerca. Si multiplicamos, si alfa es igual a 100%, o 2, en este caso 2, si se duplican los precios del bien 1 y se duplican los precios del bien 2, es lo mismo que la renta del individuo baje a la mitad, ¿ok? Es lo mismo que dividir a M por el mismo coeficiente, porque si la renta del individuo no cambia, pero se duplican los precios, o sea, se duplican los precios, quiere decir se multiplican por 2 ambos por el mismo coeficiente, es lo mismo que la renta del individuo baja a la mitad, porque puede comprar exactamente la mitad de ambos bienes. Solo cambia la pendiente de la restricción presupuestaria si se altera la relación menos P1 sobre P2, ¿sí? Es decir, si cambia el precio de un bien más que el de otro, ¿sí? Si se multiplica por 5 el precio del bien 1 y por 2 el precio del bien 2, ahí sí cambia la pendiente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si aumenta el precio del bien 1, podés comprar menos del bien 1, pero la misma cantidad del bien 2. O sea, M sobre P2, por ejemplo, no cambiaría, porque el precio del bien 2 no se altera. O sea, solo se altera la pendiente de la restricción si se altera esta relación entre los precios, que se llaman los precios relativos, ¿sí? Lo que llamamos precios relativos. ¿Ok?
Bueno, el numerario es algo que no sé si a cuánto lo toman, cuánto se ve. El numerario implica reemplazar el precio de un bien por uno, básicamente, en términos sucintos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, imaginemos que, por ejemplo, X2, en vez de ser, no sé, si X1 fuera zapatillas y X2 fuera remeras, en vez de eso, X2 fuera oro, ¿sí? Esto se suele usar mucho cuando uno de los dos bienes es un bien que también se utiliza como medio de cambio. Por ejemplo, el oro, entonces dividimos a toda la recta por P2, ¿sí? Si dividimos a toda la recta por P2, vamos a poder medir la restricción presupuestaria en términos del precio del bien 2, ¿sí? Y X2 queda inalterado, que solamente la cantidad del bien 2 se va a medir precisamente por ese precio. Es como, insisto, como si el bien 2 fuera oro, fuera un medio de cambio también. Esto no sé bien cuánto se toma, pero básicamente se los presento nomás sin ahondar mucho en esto, porque puede ser un poco confuso y no me parece que tenga sentido profundizar acá. Bueno, también se puede alterar la restricción presupuestaria si el gobierno suma impuestos, ¿sí? Impuestos a la cantidad o impuestos sobre el valor, lo que se llama impuesto al valor agregado. Impuestos sobre la cantidad se altera de esta manera, ¿sí? El precio del bien 1, si vos consumís X1, ahora ya no va a estar solo multiplicado por P1, sino que le vas a agregar la tasa del impuesto, ¿sí? Si P1 es igual a 1 y T es igual a 0,5, en vez de pagar 1 por cada bien, vas a pagar 1,5. Entonces, el ratio se ve aumentado, ¿sí? El coeficiente por el que vas a multiplicar X1 ya no es solamente el precio, sino el precio más la tasa T, que es el impuesto que agrega el gobierno. Y el impuesto sobre el valor no dista demasiado, pero es de esta manera, ¿sí? Es distinto, no tan distinto, pero no es exactamente igual. No es P1 más T, sino que a cada P1X1, ¿sí? Le vas a agregar 1 más T, ¿sí? Porque no se hace un impuesto sobre la cantidad, sino un impuesto sobre el precio, ¿sí? Acá, si el precio fuera, si X1 son 5 y P1 es igual a 2, bueno, 5 por 2 va a ser 10, ¿sí? El precio total, y a ese precio total se le agrega la tasa, ¿sí? No a cada unidad que compras, sino al precio total, ¿sí? Al valor, ¿sí? De lo que estás adquiriendo. Gráficamente se puede ver así. Conjunto presupuestario acá. También gráficamente vemos tipos particulares de impuestos que afectan a la recta presupuestaria. Este es un ejemplo de lo que se llama racionamiento, ¿sí? Cuando el gobierno decide racionar la oferta de un bien, quiere decir que por sobre cierto límite ya no podés comprar más de ese bien. Por ejemplo, acá X1, cuando la recta se vuelve vertical, cuando la recta cae hacia el eje de las abscisas, es el punto en el que el gobierno decide que es el límite de adquisición de ese bien. Vos no podés comprar más, ¿sí? De este bien, entonces, no importa si te sobró renta o no te sobró renta, no vas a poder consumir más, vas a poder solamente consumir del bien 2, ¿sí? Ves que acá nos desplazamos sobre el eje de las abscisas en el bien 1 hasta llegar al límite y sobre este punto solo vamos a poder consumir más del bien 2, no más del bien 1. Y esto es más o menos parecido, pero no se raciona totalmente, sino que se pone un impuesto por sobre un consumo superior a cierta cantidad. Por ejemplo, acá, en vez de racionártelo y prohibirte la compra de ese bien, ¿sí? Se le agrega un impuesto, entonces simplemente cada bien que compras por sobre ese límite es más caro. Por eso la pendiente se vuelve más pronunciada, ¿sí? Podés comprar menos de ese bien pasando ese límite. O sea, en vez de estar pagando P1, vas a estar pagando P1 más T por cada unidad nueva, ¿sí? Esto es simplemente una demostración gráfica. La parte práctica de esto la vamos a ver cuando veamos Slutsky, que abarca todo, ¿sí? Bueno, problemas. Acá en el libro del Varian hay ciertos enunciados con problemas que pueden servir para explicar
algunas cosas de restricción. Insisto, la práctica algebraica viene en un toque. Por ejemplo, inicialmente el consumidor tiene esta recta presupuestaria, la típica, la que vimos, ¿sí? Si se duplica el precio del bien 1 y se multiplica por 8 el precio del bien 2 y se cuadruplica la renta, hay que escribir la nueva recta presupuestaria. Si la vieja recta presupuestaria era P1X1 más P2X2 igual a M, o sea, la recta típica, la que veníamos viendo hasta hace un toque, a ver, espera que lo traté de agrandar para que se pueda ver un poco mejor. Ahí está, muy bien. Tenemos, si se multiplica por 2 el precio del bien 1, se multiplica por 8 el precio del bien 2 y se cuadruplica la renta. Bueno, ¿cómo queda la nueva recta presupuestaria? Así, 2P1X1 más 8P2X2 igual a 4M, ¿sí? Esto es bastante simple, pero siempre nunca viene mal repasarlo. Otro, por ejemplo, ¿qué ocurre con la recta presupuestaria si sube el precio del bien 2, pero el del bien 1 y la renta permanecen constantes? Bueno, como habíamos dicho antes, cambia la pendiente, ¿sí? Disminuye la ordenada al origen y la recta se vuelve más horizontal, ¿sí? Porque sube el precio del bien 2, ¿sí? Es como veníamos antes acá, en este gráfico que está acá. En esta se vuelve más vertical porque aumenta el precio del bien 1. Bueno, esto sería al revés. En vez de ser más vertical, se va a volver más horizontal, ¿sí? La ordenada al origen va a estar más abajo, pero M sobre P1 va a ser igual, porque el precio del bien 1 no se altera, ¿sí? Acá, si se duplica el precio del bien 1 y se triplica el del 2, ¿sí? Si se duplica el del 1 y se triplica el del 2, se vuelve más horizontal o más inclinada. Y más horizontal, ¿sí? Acá lo vamos a ver, más horizontal, porque el precio del bien 2 aumenta más que proporcionalmente, ¿ok? El ratio menos P1 sobre P2, ¿sí? Se vuelve más, digamos, más chico, entre comillas, en valor absoluto, ¿sí? Porque los precios relativos se alteran a favor del bien 2, porque aumenta más de lo que aumenta el bien 1, ¿ok? ¿Cómo se define un bien numerario? Bueno, lo que veíamos que yo no quería ahondar mucho, bueno, un bien cuyo precio se fija en 1, ¿sí? Dividimos todo por el precio de ese bien, acá, dividimos todo por el precio de ese bien y el precio de ese bien se transforma, entre comillas, en 1. Es como para medir todo en base a ese precio en vez de al dinero, entre comillas, ¿sí? Si el gobierno pone un impuesto de 15 céntimos por litro sobre la gasolina y después subvenciona a 7 céntimos, ¿sí? ¿Cuál es el impuesto neto? Si hay un impuesto de 15 y un subsidio de 7, básicamente el impuesto neto va a ser de 8, ¿sí? 15 menos 7 va a ser de 8 centavos o 8 céntimos, ¿sí? Acá lo hice como impuesto a la cantidad, ¿sí? A la gasolina por litro, ¿sí? 15 céntimos, como dice, 15 céntimos por litro, vemos que es un impuesto a la cantidad, ¿sí? Porque es un impuesto sobre cada litro que vos adquirís de la nafta, ¿ok? Y si subsidiás la nafta a 7 céntimos por litro, el impuesto neto va a ser de 8 céntimos, ¿sí? U 8 centavos, ¿ok? Y los últimos dos, antes de pasar a dar utilidad, estos problemas son bastante simples, ¿sí? Son como para entender los razonamientos, ¿sí? de la restricción presupuestaria y cómo opera. Los ejercicios prácticos tienen varias vueltas más de tuerca que ahora las vamos a ver después de ver utilidad, ¿sí? Si la ecuación presupuestaria es P1X1 más P2X, la típica, P1X1 más P2X2 igual a M, ¿sí? Y el gobierno pone un impuesto a tasa fija, de U, ¿sí? U es la tasa fija del impuesto, o sea, no importan las cantidades ni los valores, sino que es un impuesto fijo. Otro impuesto sobre la cantidad del bien 1, ¿sí? Del valor de T, y un subsidio al bien 2 con el valor de S. ¿Cuál es la nueva recta presupuestaria? Bueno, tenemos impuesto a tasa fija,
impuesto sobre el valor, perdón, impuesto sobre la cantidad y una subvención, un subsidio para el bien 2. Entonces, ¿cómo queda la nueva recta? Bueno, básicamente, U queda del otro lado de la renta, ¿sí? Que se resta directamente a la renta porque es un impuesto a tasa fija, no importa ni el precio ni la cantidad de los bienes, ¿sí? A los que afecte, porque solamente afecta a la renta, es un impuesto a tasa fija, entonces lo pasamos del otro lado restando la renta, ¿sí? En vez de quedar M, va a quedar M menos U, ¿ok? Y el impuesto T, como es un impuesto a la cantidad, en vez de ser P1X1, va a ser P1 más T por X1, porque afecta a cada unidad del bien que vos agregues, ¿sí? Lo mismo con el subsidio, en vez de ser P2X2, va a ser P2 menos S, ¿ok? P2 menos S, bueno, P2, menos S, X2, ¿sí? Porque en vez de pagar P sub 2, vas a pagar P sub 2 menos S por cada bien 2 que consumas. Entonces la nueva recta va a tener esta forma, con el impuesto a la cantidad, con el subsidio a la cantidad y con el impuesto de suma fija que se resta directamente de la renta, ¿sí? Y por último, antes de pasar a utilidad, si aumenta la renta del consumidor y al mismo tiempo baja uno de los precios, ¿sí? ¿Disfrutará necesariamente el consumidor al menos del mismo bienestar que antes? Y es una pregunta intuitiva y la respuesta obviamente es que sí, ¿sí? O sea, lo digo ahora en vez de hacer una pregunta general porque es bastante intuitivo, ¿sí? Este tipo de preguntas boludas muchas veces algunos profesores las suelen tomar como para saber si nosotros entendimos el razonamiento o solamente estudiamos el álgebra. Si aumenta la renta del consumidor y baja uno de los precios, disfrutará al menos del mismo bienestar y sí, porque va a poder comprar no solamente más del bien 2 porque tiene más renta, sino que además va a poder comprar más que proporcionalmente del bien 1 porque bajó ese precio. Entonces va a poder comprar por lo menos la misma cantidad de bienes que tenía antes y más aún porque tiene más renta y el precio del bien 1 vale menos, ¿sí? Entonces la respuesta claramente es que sí, porque puede consumir la misma cantidad o más de todos los bienes que antes. Así que su bienestar va a ser igual o mayor, ¿ok? Bueno, bien. Ahora, utilidad. Otro poquito de teoría de utilidad antes de pasar a algo de práctica. Utilidad. Básicamente, esto es restricción presupuestaria se fija en la renta, en lo que el consumidor puede pagar, ¿sí? En lo que el consumidor puede comprar. La utilidad nos va a ahondar un poco sobre lo que el consumidor quiere comprar, ¿sí? Lo que el consumidor va a elegir comprar, el bienestar del consumidor, ¿sí? La felicidad del consumidor al consumir alguno de estos bienes, ¿ok? Para graficar la utilidad, esto está un poco chico, ¿sí? Después en el PowerPoint de Slutsky se ve un poco más grande. La utilidad se mide gráficamente a través de curvas de indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Todas las canastas posibles, ¿sí? Todas las canastas posibles que el consumidor puede consumir que le representen el mismo nivel de felicidad, ¿sí? El mismo nivel de bienestar por cada una de esas canastas. Se mide a través de estas curvas, ¿sí? Por sobre una curva de indiferencia, cada posible canasta que el consumidor pueda comprar, canasta quiere decir cierta cantidad del bien 1 y cierta cantidad del bien 2. Acá nos medimos por dos bienes, los bienes pueden ser infinitos, pero esta canasta hipotética es de dos bienes. Cada canasta posible que el individuo pueda comprar le va a dar el mismo nivel de utilidad. O sea, va a ser indiferente a cada una de las canastas que estén sobre la curva sobre una misma curva de indiferencia, ¿ok? Las preferencias son completas, que quiere decir que el individuo puede preferir una canasta, o sea, puede preferir una puede preferir una curva de indiferencia a la otra si está más desplazada o menos desplazada, o si está sobre la curva
es indiferente, o sea, las curvas se pueden comparar y se pueden ordenar. O sea, podés ordenar las curvas de indiferencia según el nivel de satisfacción o de utilidad que te den, ¿sí? Cada una de esas curvas y se pueden comparar, ¿sí? Y también que si prefiere la curva A antes que a la curva B y prefiere la curva B antes que la curva C, entonces prefiere la curva A antes que la curva C, la propiedad transitiva, ¿sí? No es que la curva hace una cosa rara y después se va. No, si prefiere la primera antes que la segunda y la segunda antes que la tercera, entonces prefiere la primera antes que la tercera, ¿sí? Esto es un orden lineal, ¿sí? Se aplica la propiedad transitiva. Bien, las curvas de indiferencia, como dije antes, representa la felicidad, ¿sí? La satisfacción o la felicidad que un consumidor obtiene a través de una canasta de consumo, ¿sí? Ordena, digamos, las canastas que disponibles en el mercado del bien 1 y del bien 2, ¿sí? Las distintos conjuntos de bienes que puede comprar, los ordena según la preferencia del consumidor, ¿sí? Como dije antes, todos los puntos en la curva de indiferencia representan el mismo nivel de utilidad, ¿sí? O sea que el consumidor es indiferente ante cada una de las canastas que estén sobre una misma curva, ¿sí? Como veíamos antes con la relación de precios en la recta presupuestaria, la pendiente de la recta presupuestaria que era menos P1 sobre P2, bueno, acá la pendiente está dada por la relación marginal de sustitución, ¿sí? La RMS. La relación marginal de sustitución implica cuántas unidades de un bien está dispuesto a sacrificar el consumidor por una unidad más del otro, ¿sí? Si, por ejemplo, acá dice vestido o alimento, si quiere consumir un bien más de alimento, la pendiente de la curva de indiferencia te va a decir a cuántas unidades de vestidos está dispuesto a renunciar el consumidor que le representen el mismo nivel de utilidad, ¿sí? En este gráfico, bueno, dice -3, pero porque acá está representado con números, ¿sí? Acá las canastas de un alimento y 6 vestidos, 2 alimentos y 3 vestidos, 3 alimentos y 2 vestidos, representan el mismo nivel de utilidad porque el consumidor es indiferente ante cada una de estas canastas, ¿ok? O sea, la pendiente es la relación marginal de sustitución. ¿Cómo se mide esa pendiente? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando veamos utilidad marginal. La utilidad marginal lo que mide es la satisfacción adicional de un bien más, ¿sí? De una unidad más de un bien que compre el consumidor, ¿sí? La utilidad marginal, la pendiente de la utilidad marginal se vuelve negativa antes que la pendiente de una utilidad de un bien, ¿sí? La pendiente de utilidad de un bien se empieza a volver negativa mucho después que la utilidad marginal, porque lo que quiere decir que la pendiente de la utilidad marginal sea negativa, ¿sí? Quiere decir que cada vez una unidad más de un bien te va a representar cada vez menos utilidad. O sea, si vos tenés sed y comprás una botellita de agua, vas a tener mucha utilidad. Ahora, si comprás 2, vas a tener menos utilidad. Y si comprás 3, vas a tener cada vez menos utilidad. O sea, cada botella de agua adicional te va a significar cada vez menos satisfacción hasta que llega un momento en el que la utilidad marginal se vuelve menor a 0. Y cuando se vuelve menor a 0, quiere decir que la utilidad de un bien adicional ya es negativa. O sea, ya una botellita más de agua te implica una pérdida de utilidad. Vas a estar menos feliz a partir de cierto punto si compras una botellita más de agua, ¿sí? Eso es cuando la utilidad marginal se vuelve menor a 0. Cuando es negativa, todavía te puede dar utilidad positiva, pero te va a dar cada vez menos, ¿sí? Todavía puede ser un poquitito más feliz con una unidad más de ese bien, pero ya cuando es menor a 0, la utilidad marginal, ahí la utilidad se vuelve decreciente. Ahí la curva de utilidad se vuelve decreciente, ya cuando la utilidad marginal es menor a 0. O sea, vos ya directamente ahí sos menos feliz con una unidad más de ese bien, ¿ok? Bueno, la relación marginal de sustitución, la pendiente de la curva de indiferencia, se mide con la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. Esto implica
a cuántas unidades de uno de los bienes, según su utilidad, está dispuesto a renunciar el individuo para adquirir una unidad más del otro bien, ¿sí? La relación entre utilidades marginales, ¿sí? No se va a ver alterada, o sea, si la nueva canasta sigue estando sobre la curva de indiferencia, o sea, si respeta la relación marginal de sustitución, va a tener el mismo nivel de utilidad renunciando a uno de los bienes para adquirir otro, o renunciando a X cantidad de uno de los bienes para adquirir una más del otro. Entonces, acá en verde, capaz no lo ven porque está medio chiquito, pero yo lo voy a agrandar un poco a ver si se ve. Acá en verde está la recta presupuestaria, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando veamos Slutsky, lo vamos a ver en práctica. La canasta óptima, ¿sí? Acá dice, ¿cuál es la canasta óptima? Bueno, la canasta óptima es la que se hace tangente con la restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos estás sobre la recta presupuestaria, es decir, gastando todo tu ingreso, ¿cuál es el nivel óptimo de utilidad que podés obtener, ¿sí? Con una de las canastas, ¿sí? ¿Cuál es la canasta que te representa mayor nivel de utilidad? Acá vemos que hay una sola una sola curva de indiferencia que se toca tangencialmente, o sea, se toca en un solo punto con la recta presupuestaria. Hay otras que están por debajo de ese punto, ¿sí? Por debajo de esa tangente, por ejemplo, esta que se toca en 2 puntos, ¿sí? Pero acá vemos que podría ser mucho más feliz el individuo si estuviera sobre otra curva de indiferencia. Esta curva de indiferencia, la que toca en tangente, la que toca en el punto rojo, como dijimos antes, ¿no? Acá, que son completas las curvas de indiferencia, se pueden ordenar, ¿sí? Una curva de indiferencia que esté a la derecha, ¿sí? Quiere decir que te da más nivel de utilidad que una que está a la izquierda, ¿ok? Entonces, ¿para qué el individuo se va a conformar con esta curva que toca 2 veces la recta presupuestaria cuando puede elegir una canasta de otra curva de indiferencia que le dé otro nivel de utilidad mayor, ¿sí? Entonces, la canasta óptima, la que según su presupuesto le da mayor nivel de utilidad, es la que toca tangencialmente, es decir, en un solo punto, a la restricción presupuestaria, ¿sí? Ahora vamos a ver, Slutsky, que tiene práctica de todo, que engloba un poco todo, ¿sí? Toca todos los temas, y lo vamos a ver más claro algebraicamente, ¿ok? Slutsky, ¿sí? La ecuación de Slutsky mide, o tiene que ver con, mejor dicho, el efecto sustitución y el efecto renta, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso, pero primero vamos a ver cómo se elige una canasta óptima, ¿sí? ¿Cómo se elige la canasta óptima? Bueno, ante la variación del precio de un bien, es posible observar 2 efectos, ¿sí? Si el precio de un bien aumenta o disminuye, hay 2 cosas que juegan. Primero, a cuánto podés intercambiar de ese bien por otro, ¿sí? O sea, lo que se llama efecto sustitución, ¿sí? ¿Cuánto más del bien 2 podés comprar si baja el precio del bien 1? Y otra, varía tu poder adquisitivo total, porque según tu nivel de renta, vas a poder comprar más, ¿sí? De una canasta total, porque si baja el precio del bien 1, ok, el precio del bien 2 no se altera, pero la canasta total, ¿sí? Aumenta, vos vas a poder comprar más, ¿sí? En conjunto vas a tener más poder adquisitivo si baja el precio de un bien y también vas a poder comprar más del otro bien, ¿sí? Porque baja el precio del bien 1. Entonces, hay 2 efectos que juegan cuando se altera un precio, el efecto sustitución y el efecto renta. La ecuación de Slutsky es la que ordena esos 2 efectos, ¿ok? Acá tenemos lagrangiano, ¿sí? Acá quería llegar. Espera, a ver. No. No, acá estamos bien, ¿no? Ahí va. No, sí se ve bien. Acá tenemos lagrangiano, ¿sí? Lo voy a agrandar un poco para que se vea lo mejor posible. Lo que pasa con lagrangiano es lo siguiente. Uno quiere saber cómo se elige la canasta óptima, ¿sí? Del bien x1 y x2, ¿sí? Acá imaginé una función de utilidad que tiene la forma Cobb-Douglas, ¿sí? Cobb-Douglas es
una ecuación exponencial donde los dos exponentes del bien 1 y del bien 2 son mayores a 0, pero su suma es menor a 1, ¿sí? O menor o igual, ¿sí? Menor o igual a 1. En este caso, la suma de los exponentes de x1 y x2, un medio más un medio, es igual a 1. Entonces, esta ecuación se denomina, o este formato de ecuación se denomina Cobb-Douglas, ¿sí? Que es típica ecuación para curvas de indiferencia o función de utilidad, ¿sí? Si se quiere, mejor dicho. La función de utilidad de la canasta x1 y x2 es esta, ¿sí? Ahora, como vimos antes, esto es sujeto a una restricción presupuestaria, o sea, vos podés elegir la canasta óptima para tu utilidad sujeto o restringido por este presupuesto, ¿sí? Vos tenés un ingreso M del cual vas a poder comprar cierta cantidad del bien 1 y el bien 2. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Bueno, acá tenemos este Lagrangiano. No sé si los contadores ven esto, los economistas seguro que sí, pero lo voy a desahondar, ¿sí? Desahondar. O desmenuzar de a poco, como para que se entienda bien, ¿sí? Se arma acá un Lagrangiano, seguramente en clase lo habrán visto. ¿Cómo se arma el Lagrangiano? Bueno, tenemos la función de utilidad original, x1 por x1 a la 1 medio por x2 a la 1 medio, más lambda y toda la restricción entre paréntesis, ¿sí? M menos P1x1 menos P2x2, ¿sí? Esto lo pasamos restando, más lambda por la restricción presupuestaria, y a esto le tenemos que sacar las condiciones de primer orden. ¿Qué son las condiciones de primer orden? Las condiciones que se tienen que cumplir para que el resultado sea el óptimo, ¿sí? ¿Por cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir? Bueno, la derivada del Lagrangiano sobre x1 tiene que ser igual a 0, o sea que la utilidad que el individuo está sacando por el bien 1 es la máxima, ¿sí? Porque como vimos en el PowerPoint anterior, perdón que vuelva, pero lo explico así mejor, se entiende bien acá, la utilidad marginal del bien 1 y del bien 2 va a tener que ser igual a 0 en el sentido de que la utilidad que esté obteniendo el individuo por cada uno de estos bienes sea la máxima posible, ¿sí? Y además, ¿sí? No solo eso, y además, la tercera condición es que la restricción, la derivada del Lagrangiano sobre lambda, ¿sí? Lambda, que es toda la restricción presupuestaria, tiene que ser igual a 0, o sea, que la restricción presupuestaria se cumpla con igualdad, ¿sí? Que quiere decir que el individuo está gastando toda su renta, ¿ok? No solo el individuo gasta toda su renta, sino que la utilidad que puede obtener por el bien 1 y la utilidad que puede obtener por el bien 2 es la máxima posible. Esas son las tres condiciones que se tienen que cumplir, ¿sí? Para que la elección o el resultado sea el óptimo, ¿sí? De esta canasta de consumo final. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pasamos el lambda P1 y el lambda P2 para el otro lado, pasamos el P1 dividiendo y nos queda que todo este choclito es igual a lambda y todo este choclito de abajo es igual a lambda, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a despejar x2 en función de x1, ¿sí? Si despejamos x2 en función de x1, vamos a reemplazarlo en la restricción presupuestaria, ¿sí? Y vamos a despejar x1, ¿ok? Primero, despejamos uno de los dos bienes en función del otro. Acá despejamos x2 en función de x1. Reemplazamos eso en la recta presupuestaria y nos va a quedar x1 en función de m y p, ¿sí? En función de m y de p1, ¿ok? Y este resultado, x1 en función de m y de p1, lo vamos a volver a reemplazar en esta vieja ecuación, x2 igual a lo que despejaste de x1, ¿ok? ¿Se entiende más o menos? Juani, ahí aprovecho un segundo. ¿Puedes cerrar la reforma del fondo? Ahí piden más. Sí, perdón. Esperen un segundo. Esperen que dejo de compartir y vuelvo. Así no lo hago tan lungo. Sí.
Formato acá. Perdón, mientras tanto, ¿alguno tiene alguna duda o alguno tiene alguna duda? Yo quería saber una cosita, vamos a ver un poquito más de teoría, porque yo estoy, por ejemplo, con Pablo Jack, que creo que son los martes y los viernes, pero él no está dando tanta matemática, aunque sí él es economista, pero no está dando tanta matemática como lo que están dando acá. ¿Va a haber un poquito más teórico o es todo muy así arcaico? No, sí, creo, no sé si Seba, yo la teoría que doy es esta que es más o menos introductoria para darle paso un poco a la práctica, sobre todo para que no sea tan largo, porque si damos más teoría estamos Ah. 4 horas, pero cualquier cosa, supongo que Seba, vos tenés algo de teoría después, más allá. Sí. No más que nada porque me perdí, porque lo que dio recién nunca lo vi yo, entonces como que estaba... No, sí, también El vamos inicio a... básico estaba literalmente viendo, porque no lo No, habíamos visto nunca, al menos hasta el momento no lo hemos nunca visto. Entonces por eso quería saber para qué lado iba, más que nada. sí, vamos a ver un poquito más de teoría en los últimos temas, Y sobre ya me todo. quedo. Gracias. Bien, igual esto es, bueno, esto es una imagen, igual no era, esto es una imagen que recorté, no, no era un PowerPoint que hice como para poder, igual así más o menos se ve. Pero, pará, vuelvo a compartir. Bueno, eh, ahí va. Bueno, sigo. Si reemplazamos, tenemos que despejar x2 en función de x1, eso lo reemplazamos en la recta presupuestaria, despejamos x1 en función de m y de p1 y volvemos acá y obtenemos x2 en función de m y de p2. ¿Ok? Lo importante es que lleguemos a despejar x1 y x2 en función de la renta y en función del precio de ese bien. Eso nos indica que es la función de demanda óptima de cada uno de esos dos bienes, ¿sí? La función óptima de demanda de cada uno de esos dos bienes va a estar en función de su renta y del precio de ese bien, ¿sí? Estos son los pasos algebraicos para llegar a eso. Si son contadores, no sé si lo ven. Si son economistas, bueno, recién vos me decías que no lo habías visto, pero yo creo que esto se ve en la mayoría de las cátedras. Cómo elegir una canasta óptima según una restricción presupuestaria. O sea, el lagrangiano es como seguramente la mayoría lo ve. E igual después tenemos el grupo de WhatsApp y cualquier duda lo mandan al grupo de WhatsApp y lo contestamos. Sobre todo si es, bueno, teórico o sobre algún ejercicio, ¿no? Bueno, acá lo representamos con números, ¿sí? Para que sea más fácil. Situación inicial, la función de utilidad es la misma, x1, x2 a la 1 medio, ¿sí? El precio del bien 1 es 2 y el precio del bien 2 es 5, ¿sí? Y una recta de 100. Ahora, las funciones de demanda iniciales, como habíamos visto acá, x1 es m sobre 2 por p1. ¿Ok? La función de demanda óptima, cuando ya hiciste todo este proceso, todos estos pasos, ¿sí? Lagrangiano, despejamos, bla, 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 qué sé yo, nos queda x1 igual m sobre 2p1. Bueno, la función de demanda inicial, ¿sí? Va a ser 25 bienes del bien 1, porque es m igual a 100 sobre 2 por p1, es igual a 25, y para el bien 2, esta misma cuenta va a ser igual a 10. ¿Sí? La demanda inicial, la canasta inicial, ¿sí? Que demanda el individuo óptima, ¿sí? Esta es la canasta óptima, es 25 bienes del bien 1 y 10 bienes del bien 2. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alteramos un poco estas variables? ¿Sí? ¿Qué pasa si alteramos un poco estas variables? Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que el precio de X1 se duplica, ¿sí? Pasa de 2 a 4, ¿ok? ¿Qué pasa cuando se duplica este precio? Bueno, acá empiezan a jugar los dos efectos, los efectos sustitución y efecto renta, ¿ok? El efecto sustitución se mide. Primero, tenés que calcular la nueva demanda con los nuevos precios y una renta compensada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta renta vos tendrías que tener
para poder seguir comprando la misma cantidad del bien 1 al nuevo precio. O sea, si el precio se duplica, ¿cuánto es la nueva renta, la renta adicional que vos tendrías que tener para poder comprar la misma cantidad de bienes? En este caso, ¿sí? La restricción presupuestaria es P1X1 más P2X2, igual, en este caso a 150. 150 es la renta que vos tendrías que tener para seguir comprando la misma cantidad de estos bienes. ¿Sí? Ahora bien, esta demanda ya no es la óptima, porque esta canasta era la óptima para una renta de 100. Ahora, tenemos que calcular no solo la nueva renta, sino la demanda del bien 1 óptima con esta nueva renta. ¿Ok? Y con el nuevo precio, ¿sí? Obviamente. Porque esta demanda, insisto, es óptima con los precios originales y la renta original. Ahora, con la nueva demanda y el nuevo precio, ¿cuál sería la demanda óptima del bien 1? Bueno, en este caso, hacemos el cálculo y da 18,75. ¿Sí? 18,75 es la nueva cantidad del bien 1 que el tipo demandaría con una renta de 150 y un precio como el nuevo, que es 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto de sustitución? Bueno, restamos. ¿Sí? Restamos 18,75 menos 25, que es la cantidad original, o sea, la demanda inicial, ¿sí? De bienes que el tipo demandó antes, o sea, con los primeros precios, con el precio igual a 2, ¿sí? O sea, 18,75 menos 25 es igual a menos 6,25. Esto es el efecto sustitución, ¿sí? La nueva demanda óptima con los nuevos precios y la renta, entre comillas, compensada, o la renta Slutsky, lo que se llama renta Slutsky, te da el efecto sustitución, ¿ok? Ahora bien, el efecto renta, que es el otro efecto que juega en la ecuación de Slutsky, se mide de la siguiente manera, ¿sí? Restamos la demanda final. ¿Qué quiere decir la demanda final? La demanda óptima con los nuevos precios y la renta vieja, porque la demanda de Slutsky, o sea, XS, ¿sí? XS, 18,75, es la demanda con los nuevos precios, pero con la renta compensada, ¿sí? Con la renta esa que calculamos adicional. Ahora, la demanda final va a ser la demanda con los nuevos precios y la renta original, ¿sí? Y la demanda final va a ser 12,5, ¿sí? Ahora, ese 12,5 lo tenemos que restar a esto que habíamos calculado antes, ¿sí? A este 18,75, que es la demanda con los nuevos precios y la renta Slutsky, ¿sí? Por eso XS, creo que ese viene de Slutsky. O sea, 12,5 menos 18,75 es igual también, en este caso son iguales, ¿eh? En otros casos, en otras ecuaciones, si hay otras funciones, son distintas las relaciones. Acá resulta que son iguales. Pero menos 6,25 también va a ser el resultado del efecto renta o efecto ingreso, ¿sí? Acá se ve un poco mejor. Este gráfico no se entiende una verga porque está todo mezclado, pero acá están las rectas de la restricción presupuestaria con la renta Slutsky, ¿sí? Después está la recta presupuestaria inicial y la recta presupuestaria final, ¿ok? Y la demanda final, ¿sí? Perdón, acá, en esta se explica mejor. La identidad de Slutsky es esta, ¿sí? La primera ecuación, que la nueva demanda del bien 1 va a estar explicada en parte por el efecto sustitución y en parte por el efecto renta. El efecto sustitución se obtiene restando la demanda de Slutsky, entre comillas, o sea, esta XS que es, como vimos, la demanda con el precio nuevo y la renta compensada, entre comillas, menos la demanda inicial, ¿sí? Que sí o sí esta demanda inicial va a ser mayor que la nueva demanda, porque la nueva demanda involucra precios más altos. Entonces, esta parte se explica por el efecto de sustitución y esta otra parte, ¿sí? La parte de X1 a la M, X1M, ¿sí? Se explica por el efecto ingreso, que se mide, como vimos, restando la demanda final menos la demanda Slutsky, entre comillas, ¿sí? O sea, básicamente,
la identidad de Slutsky es esta, ¿sí? El tipo estudió cómo se comporta la demanda y vio que cuando cambia un precio, el cambio en la demanda final de ese bien se explica en parte por la sustitución por el otro bien y en parte por el efecto renta, que es el efecto que produce en tu poder adquisitivo en general, ¿sí? O sea, cuánto poder adquisitivo en general tenés con el nuevo precio, ¿sí? Ahora, el efecto de sustitución va a ser siempre de signo contrario, ¿sí? Entra en juego el axioma de la preferencia revelada. ¿Qué es la preferencia revelada? ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés tenés una canasta, tenés dos canastas, X1 y X2, Y1, Y2, ¿sí? Si vos tenés estas dos canastas, para precios P sub 1 y P sub 2, ¿sí? O sea, los precios son los mismos, pero vos tenés dos canastas diferentes, ¿ok? Si el consumidor elige la cesta más óptima, ¿sí? Si las dos canastas vos las podés comprar y el tipo elige la óptima, entonces la óptima siempre va a ser la que involucre más cantidad de bienes, ¿sí? La preferencia revelada implica que si el tipo elige la óptima, siempre la óptima va a ser la que involucre mayor cantidad de bienes porque va a ser la que involucre mayor cantidad de utilidad, ¿sí? Siempre la óptima va a ser la mayor, nunca la menor. O sea, el individuo nunca va a ir a menos. Eso es lo que indica, entre comillas y muy sucintamente, el axioma de la preferencia revelada. Ahora bien, el efecto renta a veces es positivo y a veces es negativo. ¿Por qué? Porque hay veces que los bienes son lo que se llaman bienes inferiores. Seguramente, capaz lo vieron. Bienes inferiores son esos bienes de los que el individuo compra más si disminuye su renta, que son los bienes por lo general de primera necesidad, los alimentos no perecederos, son los bienes que vos pasás a comprar cuando tu renta disminuye. O sea, cuando vos podés comprar menos de los otros bienes, que son bienes más suntuarios, o no sé, una bebida de buena calidad, o alimento premium, o esas cosas, hay bienes denominados inferiores, que son los bienes que vos comprás más cuando menos ingreso tenés. Ahora, el efecto de sustitución siempre es del signo contrario, porque si sube el precio de un bien, vos vas a comprar más del otro siempre, por lo menos en proporción. Ahora, el efecto renta no se sabe, ¿sí? Para qué lado va a ir, depende de qué tipo de bien sea, ¿ok? El efecto renta puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Acá vemos esto. Si los dos efectos tienen el mismo signo negativo, es un bien ordinario, ¿sí? O sea, el precio disminuye, la demanda aumenta. O el precio aumenta, la demanda disminuye. Siempre en signo contrario. Cuando los dos efectos tienen signo distinto, ¿sí? O sea, el efecto sustitución tiene signo negativo, como vimos, y el efecto renta, en este caso, tiene signo positivo, hay que ver, depende, puede ser un bien ordinario si el efecto sustitución es superior al efecto renta, en este caso, o sea, el efecto negativo del aumento del precio supera al efecto positivo del efecto renta, es un bien ordinario, ¿sí? Puede ser un bien inferior, ¿sí? Seguramente sea un bien inferior, pero es un bien ordinario, o sea, si su precio aumenta, la demanda efectivamente disminuye, porque está bien que el bien inferior sea uno de esos bienes que vos compras más si tu renta disminuye, pero si su precio aumenta vas a comprar menos, sí o sí, porque es como, entre comillas, lógico. Ahora, hay algunos tipos de bienes que se llaman bienes Giffen, que si el valor absoluto del efecto renta es mayor que el efecto de sustitución, este bien es un bien Giffen. ¿Qué es un bien Giffen? Es un bien rarísimo que creo que yo en microeconomía recuerdo haber visto o que recuerdo que el profe haya dicho que no está comprobado científicamente que existan bienes Giffen. Sin embargo, hay un economista que estudió las papas en Irlanda en no me acuerdo qué siglo, que las papas aumentaron su precio y su demanda aumentó. No me acuerdo bien cuál era el ejemplo concreto de la historia en el que salieron los bienes Giffen, pero es un bien que, por raro que parezca, si su precio aumenta, su demanda aumenta. Eso es un bien Giffen. Un bien Giffen es necesariamente un bien inferior, o sea, es necesariamente un bien que vos comprás más si tu renta disminuye.
pero no necesariamente un bien inferior es Giffen, ¿ok? No necesariamente un bien inferior es un bien Giffen. El bien inferior, obviamente, si tu renta disminuye, lo comprás, pero si su precio aumenta, no lo comprás. Es pura lógica. Bueno, acá vemos bien ordinario si los dos efectos, sustitución y renta, tienen signo negativo, si el precio aumenta, ¿no? Ante un aumento del precio. Es un bien ordinario. Si el efecto sustitución es superior al de la renta, en valor absoluto, es un bien ordinario. Y si el efecto renta es positivo y mayor en valor absoluto al efecto sustitución, es un bien Giffen. ¿Sí? Creo que no tengo más. Esto es todo. Así que lo hice un poco largo, sé que se bajaron varios. Se bajaron unos pares, pero lo hice un poco largo, pero igual esto como queda subido a YouTube, seguramente... Seba, ¿vos estás ya para dar...? Estoy para arrancar. No, ahí comentaba Guido, mencionaba como un bien Giffen el dólar. Tienen particularidades. De hecho, lo que ocurre a veces es que llega a determinado valor el dólar, no sé, 2.90 por decir algo, y ahí la gente deja de comprar porque dice, bueno, ya no va a subir más. Entonces, en este momento no me conviene comprar, me conviene vender. Al ser una moneda, y con las particularidades aparte que tiene Argentina en relación al dólar, no diría que es un bien Giffen, pero tiene un comportamiento más o menos parecido. Bueno, arranco entonces con intertemporal. Les comento más o menos qué puntos vamos a estar tratando después de intertemporal, así ya saben si quedarse, digamos. Porque tampoco quiero robarles tiempo. Vamos a ver intertemporal, vamos a ver algo que se llama excedente del consumidor, vamos a ver, ¿qué es? Bueno, vamos a ver intertemporal, excedente del consumidor, demanda de mercado y equilibrio de mercado. En equilibrio de mercado aprovecharemos para hacer algunas consideraciones generales, que entiendo que a los que van para contador y administrador quizás les sirvan un poco más. Lo último también quería decirles antes de arrancar es, tengo la garganta un poquito complicada, así que espero no tener ningún ataque de tos, pero bueno, sepan disculparme si arranco a toser y no paro. Es parte del atractivo de estas clases de apoyo. Bueno, elección intertemporal. Con elección intertemporal, si uno lo ve con cierta distancia, lo que ocurre es lo mismo que con la elección óptima, dadas dos canastas de bienes, ¿sí? Dadas un bien, una canasta y una restricción presupuestaria. ¿Qué pasa con la intertemporal? Tenemos un presupuesto, ¿sí? Tenemos una elección que tiene que hacer el consumidor, igual que en cualquier otro óptimo que estemos buscando, y tenemos precios, ¿sí? Todo eso conforma la elección óptima. Elección óptima sujeta a las preferencias del individuo. Las preferencias del individuo, como ya vimos, en general están formuladas en función de utilidad, una fórmula que nos dan para la utilidad. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos acá dos presupuestos que son M1 y este presupuesto que vemos acá que es M2. ¿Por qué? Porque se supone que estamos actuando en T igual a 2, ¿sí? Es un individuo que actúa en dos periodos y que tiene que decidir entre consumo presente, que está determinado por C1, y consumo futuro que está determinado por C2, que es esto que vemos acá. En principio, esto es igual que decir consumo del bien 1, que podría ser panes, y consumo del bien 2, que podría ser bebida, ¿no? Tenemos que determinar un presupuesto y tenemos que elegir. ¿Qué se suma? Que tenemos un presupuesto para panes, que es M1, y un presupuesto para bebidas, que es M2. No son panes y bebidas. Estamos hablando de dos tiempos distintos. Estamos hablando de un presupuesto en T igual a 1 y un presupuesto en T igual a 2. Pero el individuo lo que puede hacer es agarrar ese presupuesto que le dan en el presente y ponerlo en el banco, podríamos decir. Ponerlo en el banco y que corran intereses. Intereses que nos tiene que dar necesariamente la consigna, que a veces lo van a ver como I o a veces lo van a ver como R, ¿sí? Dependiendo de la consigna, esto para los ejemplos más algebraicos. Ese interés, a su vez, hace que sea
más o menos conveniente ahorrar o desahorrar. Si a mí no me pagan nada por ahorrar, el interés es nulo, interés cero, quizás me convenga consumir más en el presente. Todo eso depende desde ya de la consigna, de la circunstancia económica, del caso que sea. Podemos también consumir todo lo que nos dan en M1 o podemos incluso consumir de más, pidiendo prestado, lo cual lo que va a hacer es que tengamos menos consumo futuro a costa de mayor consumo presente. Y este es el ejemplo. Acá, C1, fíjense, es mayor a M1, que representa el presupuesto. Entonces, lo que ocurre en este punto es que el individuo es prestatario, le están dando un préstamo para que pueda consumir en C1 más de lo que le está cobrando de por sí, y eso va a hacer que su consumo en T igual a 2 sea menor que el presupuesto que tiene. Aprovecho para decir otra cuestión así como teórica. Este punto que vemos acá, esto se llama punto, perdón, esto, la dotación, el punto donde el individuo no es ni ahorrista ni prestatario, o sea, no, su consumo presente es igual al presupuesto presente y su consumo futuro es igual a su presupuesto futuro, es el punto de Polonio. ¿Sí? Polonio se escribe... no sé qué es esto. No. Bueno, voy a tener que escribirlo manualmente. Esto es Polonio, ¿sí? Este punto. Como Cabo Polonio, el lugar de Uruguay donde no hay luz y no sé, por alguna razón la gente va a pasar el verano. Un saludo a todos los de Cabo Polonio que estén viendo este video. Bueno, ¿qué pasa? La tasa de interés, como decía, impacta de alguna manera en la decisión que toma el consumidor. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es muy alta, al individuo le va a convenir prestar con esa tasa de interés, de alguna manera, podríamos decir, ganarle a la inflación y consumir más en el futuro. Eso también depende de cómo sean los precios en P1 y en P2. Y, a su vez, si la tasa de interés es muy baja, quizás le convenga gastar más ahora, porque total no va a recibir tanta recompensa por postergar consumo. Bueno, tenemos entonces acá esta recta presupuestaria cuya fórmula está dada por menos I por, a su vez, P1 sobre P2. Esa es la pendiente de esta recta. Esto lo que representa entonces es el costo de oportunidad de consumir más en un periodo o en otro. Y tenemos este punto, que es el punto donde todo el consumo está volcado en el periodo 1. Y este punto donde todo el consumo está volcado en el periodo 2. En este caso, el individuo es un ahorrista total. Va a ahorrar hasta el último momento posible. En este punto, el consumo es igual a lo que se llama valor futuro de la renta, que está muchas veces representado ahí, sobre los precios en P2. Y en el otro punto, en este que marqué acá, está representado por el valor actual de la renta sobre los precios en el primer periodo. Acá estamos trabajando como si hubiera un solo bien que consumimos más en un periodo o más en otro. Pero quizás los que están para economía vean que se habla mucho de inflación acá. A ver, los de economía, los otros también, ¿no? Los de administrador y contador. Cuando hablamos de inflación, en general tendemos a hablar de todos los precios del mercado, no solamente el precio de un bien. Eso es lo que quería decir. Porque esto en realidad, esta misma lógica se repite para el consumo de cualquier bien, de todos los bienes, digo, del mercado. De hecho, podemos ver muchas veces, cuando se habla de que subir la tasa de interés implica, como decía antes, un mayor costo de oportunidad en el consumo presente. Es decir, hace más conveniente esperar para consumir. Y eso muchas veces genera un efecto, a veces dicen como de enfriamiento en la economía. Tiene que ver con bajar el consumo presente.
Eso se usa también, depende de la corriente de pensamiento que uno siga, para hablar de subir la tasa de interés combate la inflación, que es un poco la receta que aplicó en su momento Federico Sturzenegger. Y al contrario, bajar la tasa de interés hace que la gente salga a comprar ahora, porque total, ¿de qué me sirve poner un plazo fijo en el banco si la tasa de interés no me sirve? Es un poco lo que está ocurriendo, o lo que venía ocurriendo quizás con las tasas de interés que teníamos, que eran negativas, o sea, perdían contra la inflación. Vimos mucho consumo en detrimento de mayor ahorro en los últimos meses. Bueno, vamos a ver qué es esto. Esto tiene que ver con el presupuesto en el primer periodo, que está representado, como decíamos, por M1, igual que la renta, multiplicado por la tasa de interés más 1, ¿sí? O sea, esto es, esa plata que tenía la dejé en el banco y me rindió 1 más el interés. Más, a su vez, obviamente, el presupuesto futuro, ¿sí? Lo que me van a dar en T2. Y en este caso, esto es igual a M1 dividido, perdón, M1 no, dividido, M1 está bien así, más M2 dividido el interés. ¿Por qué dividido el interés? Porque lo que sea que yo iba a recibir en ese momento, lo tengo que devolver con este interés. Entonces, esta plata que podría haber tenido, en ese momento le tengo que afectar el interés. Porque es menos, vale menos. Me están prestando con un interés que tengo que devolver. Entonces, en el momento actual, acá estamos hablando de un individuo que se desendeuda completamente y no le debe nada al final, tenemos que considerar la parte que vamos a tener que devolver. Bueno, este es el valor actual de la renta, este es el valor futuro de la renta. Habíamos dicho, esto es este punto que vemos acá y esto es este punto que vemos acá. Lo vamos a usar para calcular la canasta óptima, seguramente, así que estén atentos. Vamos a ver un poquito de la estática comparativa, igual algo ya les estuve comentando, pero la estática comparativa de la modificación de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, ocurre lo que vemos acá con esta nueva recta presupuestaria, ¿sí? Se hace más conveniente el consumo futuro, ¿sí? Nos conviene esperar porque nos van a dar un buen interés. ¿Qué pasa? Si yo me ubicaba acá, originalmente, fíjense, acá, ¿sí? O sea, soy prestatario, me están prestando plata, estoy gastando más de lo que puedo, estoy a la derecha de M1. Si estoy en este punto, lo que termina ocurriendo es que ya no tengo disponible esa canasta, ¿sí? Porque el interés que voy a tener que devolver es mayor. Y como habíamos dicho, acá el individuo termina el segundo periodo sin deber y sin que le deban. Entonces, no es posible seguir manteniendo esa canasta. ¿Qué pasa si yo me ubicaba acá? Bueno, queda a la derecha de la recta presupuestaria. Y por preferencias regulares habíamos dicho que siempre va a ser preferible una canasta que se ubica en la diagonal superior derecha a la canasta original que teníamos. Esto con preferencias convexas, ¿sí? Este es el caso, entonces acá perdemos esa posibilidad. ¿Qué pasa? Si nos mantenemos siendo prestatarios, es decir, pidiendo más plata de la que nos dan en T1, estamos perdiendo utilidad, estamos bajando nuestra utilidad. Entonces, tendríamos que ubicarnos seguramente de la dotación hacia abajo, ¿sí? No estoy de la dotación sobre la recta hacia abajo, estoy pidiendo plata prestada, nos ubicaremos acá. Y esto, como habíamos dicho, por preferencias regulares, es una canasta peor que la otra, ¿sí? Por preferencias reveladas. Porque se supone que el individuo está consumiendo lo mejor que puede siendo prestatario. En cambio, si éramos prestamistas, o sea, nos ubicamos acá en el punto que generosamente nos marcó Varian, creo que es, y sube el interés, tenemos la posibilidad de un mejor consumo. Fíjense que acá la nueva curva de utilidad está a la derecha y arriba, o sea, este nuevo punto que encontramos en el cual somos prestamistas nos resulta conveniente. Esto es, de nuevo, lógica pura, el interés alto le conviene al que presta y el interés bajo le conviene al que recibe. Nada más que eso. Como estamos en dos periodos, lo podemos reducir a o me prestan o presto.
Entonces, o me prestan en t igual a 1, o le presto a alguien en t igual a 1 y recibo más en t igual a 2. Lo último es que el individuo claramente puede cambiar su posición. O sea, supongamos que me encontraba acá, ¿sí? En esta cruz que marqué, yo puedo cambiar mucho mi consumo y ubicarme en acá, por ejemplo, ¿no? En este punto que también marcó, que sí marcó Mariano. O sea, empezar a ser prestamista. Dejar de ser prestatario y empezar a ser prestamista. ¿De qué depende eso? De las preferencias del individuo. Uno tiene que siempre buscar la tangencia de la curva de indiferencia con la recta presupuestaria. ¿Y cómo se hace eso? Este punto ya como empieza a ser más para los que tienen más álgebra, más práctica. Bueno, en general se hace por lagrangiano. Yo voy a dar un ejemplo donde llego a plantear el lagrangiano, pero empiezo a usar estas preferencias que no sé si se dieron cuenta, representan preferencias Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque tenemos x1 elevado a la c por x2 elevado a la d. Si tienen más o menos presente la Cobb-Douglas, sabrán que en general que la canasta óptima está dada por algo que ahora vamos a ver. Bueno, datos de la consigna. Tenemos presupuesto igual a 5 en P1, en T igual a 1, presupuesto 5 igual en T igual a 2. Perdón. Los precios son lo mismo, no hay inflación, ¿sí? Para este caso. Y la tasa de interés es del 20%. Tenemos que hallar la canasta óptima. Entonces, lo primero que vamos a plantear es el valor actual, el valor presente de la renta, que era lo que ya habíamos visto antes, que es M1, esto que está acá, más M2 dividido 1 más el interés, 1 más R. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Venimos bien? ¿Quieren que repita algo? Asumo que no. Bueno. Y esta es la restricción presupuestaria en valor presente. Acá tenemos los precios, acá me olvidé de poner 1, pero el precio siempre es 1. El precio es 1, 1. Y el consumo en el segundo periodo va a tener que estar afectado por la tasa de interés. Si yo expresara esta renta en valor futuro, esto sería al revés. Para empezar, tendría la renta en valor futuro igual a precio en 1 por consumo en 1 más precio en 2 por el consumo en 2, y a esto que estaba acá lo tengo que multiplicar por el interés. Y esa es la expresión de la restricción presupuestaria en valor presente o la restricción presupuestaria en valor futuro. En uno divido a el consumo futuro por la tasa de interés, en el otro multiplico al consumo presente por la tasa de interés. En uno divido el presupuesto futuro por la tasa de interés, en el otro lo que vamos a tener acá es M1 por 1 más R más M2. La lógica de esto es básicamente trasladar consumo al presente o al futuro. Esta es la restricción presupuestaria. Lagrangiano. No sé si lo tienen presente creo que en análisis 2 ya se ve esto. Lagrangiano. El consumo, esta es la utilidad, sujeta la restricción presupuestaria por lambda. Acá yo pasé todo esto restando y me quedó menos lambda. Planteo las condiciones de primer orden. Las igualo a 0, ¿no? Derivo la derivada parcial del consumo presente, del consumo futuro y de lambda. Esto es la restricción presupuestaria. Y llego si siguiéramos, a lo que termino llegando es que el consumo óptimo en el primer periodo va a estar dado por C, esto es C, sobre C más D, o sea,
0,5 dividido 0,5 más 0,5, o sea, un medio, por el valor actual de la renta. Esto es así porque esto es una Cobb-Douglas y porque los precios son 1. Si no fuera una Cobb-Douglas, yo tendría que avanzar con esto, desarrollar, etc. Pero puedo usar esto que es el consumo óptimo para una Cobb-Douglas. Lo mismo para el otro. Acá D también va a ser 0,5, pero fíjense que tengo que usar el valor futuro de la renta. El valor futuro de la renta habíamos dicho que era 5, este 5 más 5 por 1,2. 5 por 1,2 es igual a 6. 6 más 5, 11. Resuelvo y este es el consumo óptimo. ¿Qué implica esto? Implica que es un prestamista. ¿Por qué? Porque es menor a 5 y el presupuesto que yo tenía en el primer periodo era 5. Entonces, este chiquitín, 0,41,6666666, lo llevo al futuro. Y eso, multiplicado por el interés, me va a dar este 0,5 que obtengo en el futuro. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si baja el interés, por ejemplo, fíjense que es prestamista, si es prestamista y baja el interés, va a bajar su utilidad. Esta canasta que vemos acá ya no va a estar disponible porque no va a obtener esa recompensa por este 0,41666666 que está ahorrando. Va a obtener un poquito menos de recompensa. Si sigue siendo prestamista. Si deja de ser prestamista, habrá que ver qué le conviene. O sea, fíjense en el gráfico, acá lo que está pasando es que pasamos de esta recta tan bonita que vemos acá a esta otra, sí, a la de abajo. Entonces, deberíamos pasar de esta curva de indiferencia a esta otra. En los dos casos, arriba de la dotación, es decir, sigue siendo prestamista. Arriba de la dotación o, como ya dijimos, punto de Polonio. Hasta acá estamos bien. Traté de dar como un poquito más de cuestiones teóricas para contadores, pero bueno, como decía, tratamos de abarcar ambos cursos. Yo estoy contento de que en 20 minutos que llevo hablando todavía no tosí mucho. Pero bueno, venía complicado. Normalmente mi voz es mucho mejor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Es el siguiente tema que íbamos a ver. El excedente del consumidor lo que representa es la utilidad del consumo del individuo en términos monetarios. ¿Por qué? Porque acá tenemos, hay que decir que la definición es un poco mala, acá tenemos un individuo que se encuentra con el mercado que el precio de este bien que va a comprar 4 unidades, acá dice 4, es 50, pero dada su restricción presupuestaria, el individuo, supongamos que tiene 50 por 4, que tiene 200, ¿sí? Si fuera una sola unidad, está dispuesto a pagar 80 de esta unidad y ahorrar 120. Si fuera 2 unidades, está dispuesto a pagar 70, ¿sí? O sea, pagar en total 140. Y si fueran 3, está dispuesto a pagar 180. Pero cuando el precio es 50, va a comprar 4 y va a terminarse con esa renta de 200 pesos que tiene. Esto es precio y esto es cantidad. Bueno, esto que vemos acá representa de alguna manera la utilidad de ese consumo en tanto excedente. Si en tanto está dispuesto a hacer un gasto súper grande por ese consumo, pero a su vez paga menos por cada unidad. Y esto que tenemos acá de sobra es una manera de representar su utilidad. Un poco polémica, podemos ahondar en eso después por el grupo, porque no es muy exacto. Todo lo que estamos viendo en esta clase de apoyo, en la materia en general, es un poco polémico. La economía es polémica, la microeconomía está muy discutida, hoy en día la microeconomía clásica, porque a veces los supuestos son un poco simplistas, ¿sí? ¿Cómo decir que esto es la utilidad? Esto es, no sé si alguien toma la decisión de, ay, yo pagaría 80 pesos por esto, pero como está 50, soy mucho más feliz. Es un razonamiento medio extraño. Así todo, el economista muy respetable llegaron a esta conclusión, así que por eso lo estamos estudiando. Bueno, fíjense que el individuo está dispuesto a pagar un precio diferente por cada unidad de bien. Esto tiene que ver con algo que es la utilidad marginal decreciente, ¿sí? Si bien
mientras más mejor, pero a medida que vas aumentando las cantidades, esto ya lo dijo Juani, a medida que vas aumentando las cantidades, esa unidad extra de consumo debería causarte menos satisfacción, ¿sí? Yo me acuerdo en su momento cuando compraba figuritas del Mundial, que a veces mis viejos me compraban como una buena cantidad porque, no sé, porque me conseguían buen precio. Y no era lo mismo 20 paquetes de figuritas juntos que 3, porque esos 3 los abrís con una, no sé, con una motivación y con una esperanza de que te toque Messi. Después no toca Messi, salvo que tenga mucha suerte. Y bueno, y con eso se relaciona que va pagando un precio cada vez menor, porque uno de los supuestos de la microeconomía clásica es que el precio termina igualándose a la utilidad marginal. Todo lo bien en Jevons, Walras, se me fue el otro. Bueno, pero todos los marginalistas clásicos hablan de esto. ¿Qué pasa? Si sube el precio, esto que teníamos acá, que es el excedente del consumidor, baja, ¿sí? Se pierde una parte. Entonces, si yo paso de este precio a este nuevo, todo esto que estoy marcando acá lo perdí en tanta utilidad. Es un consumo menos útil. ¿Por qué es un consumo menos útil? Por 2 cosas. Primero, el precio subió, ¿sí? Y eso a mí me molesta. No quiero pagar un precio mayor. Pero aparte de que el precio subió, estoy consumiendo menos. Fíjense que pasamos de este X a este X'. De nuevo, disculpen la definición de esto. Y esto se llama variación del excedente del consumidor. Y en general, cuando vean cuestiones prácticas, vamos a trabajar un poquito más con esto, ¿sí? Con el cálculo de la variación del excedente del consumidor, porque, qué sé yo, porque a los economistas nos gustan los números, básicamente. Bueno, este es el ejemplo que da el Varian. Habla de que tenemos esta curva de demanda lineal, ¿sí? Que está dada por 20, acá 20 será la ordenada de origen, menos 2p, ¿sí? Entonces, cuando llegue a darse contra el eje de las abscisas, es decir, agotando su... perdón, al revés. Acá está el precio, menos 2, eso. O sea, 20 menos 2p. Con un precio de 20, el consumo... me estoy quedando. Bueno, no importa. En principio, igual lo que queremos hacer es medir la variación de la demanda, así que no se preocupen mucho por el cruce con los ejes. Esto después lo saco bien y les digo. Claro, cuando el precio es 10, ahí está. Esto es el cruce con el eje de las ordenadas es 10. ¿Sí? Eso es el precio por el cual el individuo no está dispuesto a hacer un consumo. Perdonen que me confundí con esto. Es tarde y estoy enfermo, así que me justifico con eso. Y el máximo de cantidades que va a poder consumir si el precio fuera 0 es 20. El precio nunca va a ser 0, ¿sí? Por eso también se corta acá la curva de la demanda. Entonces, esto es, acá lo que tenemos que hacer es poner de P igual a 0 y despejar cuál es el valor de P. Y lo que tenemos que hacer en este otro punto es poner P igual a 0 y calcular, ¿sí? Por eso queda 20 y 10. Disculpen que me mareé. Bueno, el precio sube de 2 a 3, ¿sí? Estábamos en 2 y pasamos a 3. ¿Cómo varía el excedente del consumidor? Bueno, varía por esto que vemos acá, este trapecio, ¿sí? Habíamos dicho que el excedente del consumidor es todo esto, es esta cajita que está determinada por lo que podría haber pagado por cada unidad del bien versus lo que efectivamente pagó. Y la variación del excedente está dada por este trapecio que vemos acá. Es lo que pierde tanto en cantidades consumidas como en satisfacción por el precio conveniente que está pagando debido a la variación del precio de 2 a 3. Bueno, cuando P es igual a 2, o sea, acá, la demanda va a ser 16. Esto lo único que estoy haciendo acá es completando la fórmula. 20 menos 2 por 2 es igual a 16. 20 menos 4 es igual a 16. Y acá, cuando el precio es 3, o sea, en este punto que vemos acá, en este punto, la demanda es 14. De nuevo, lo único que estoy haciendo es 20 menos 2 por 3
20 menos 6, 20 menos 6, 14. Entonces, me salió medio 8. Bueno, esto que vemos acá, esta variación en X es 2, ¿sí? Es 2. Entonces, el individuo pasa de 16 a 2, pierde a 14, pierde 2 unidades de consumo. Lo que queremos sacar es el área de esto. Entonces, fíjense, la altura es 1, porque es la variación del precio. Y la variación de las cantidades es 2. Podríamos calcular entonces, primero, esto es el consumo después del cambio del precio. Esto es 14. 14 por 1. Esto es 1 de altura. 14 por 1, 14. Más, fíjense, la variación del precio, que es 2 por 1 dividido 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo. Si fuera un rectángulo sería base por altura, como es un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces tenemos un trapecio de altura 1 con bases de 14 y 16. Es el equivalente a un rectángulo de base 14, altura 1, área 14, y un triángulo de altura 1, base 2, que tiene un área de 1, que es base por altura dividido 2. 14, que habíamos dicho que era el área de R, más el área de T, que es 1. Bueno, esto es la variación del excedente del consumidor. En general, ¿qué nos pueden pedir? Nos pueden pedir que lo calculemos, nos pueden pedir que lo calculemos y lo comparemos a su vez con esto que vamos a ver ahora, que es la variación equivalente, que es otra medida más de la utilidad respecto a los precios. Es una medida monetaria. ¿Qué es la variación equivalente en términos conceptuales? Es cuánto dinero tendría que quitarle yo al consumidor antes de la variación del precio, piensen en subió el precio, para que disfrutara del mismo bienestar que después. O sea, ahora yo tengo una renta de 100. Los precios son los que hay. Y mi utilidad es muy alta, no sé, estoy disfrutando muchísimo, pero en el siguiente periodo los precios subieron y me destruyeron y ya no la estoy pasando tan bien. No sé. Pueden imaginarse el ejemplo que quieran, ¿sí? Para cualquier bien, para cualquier cosa, funciona así. Yo no la estoy pasando tan bien. Entonces, lo que se pregunta la variación equivalente es cuánto menos de plata tendría que tener yo de presupuesto en este momento actual, en el periodo 1, para estar pasándola igual que en el próximo periodo. Es algo así el concepto. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, igualamos la utilidad del consumidor luego de que suba el precio con la utilidad del consumidor con los precios iniciales en el periodo 1 y una recta de incógnita. Hablo de periodo, no estamos en intertemporal, estoy diciendo que sube el precio, ¿sí? Por eso digo periodo. Supongamos, tengo de nuevo las preferencias Cobb-Douglas que nos facilitan todo el cálculo y los precios son 1 y 1. Y después en el segundo periodo son 1 y 2. ¿Sí? Sube el precio de la canasta. Entonces, de esta recta que nos encontramos acá, vamos a pasar a una recta a algo así. Tenemos menos consumo posible en el siguiente periodo. Se encareció algo. Entonces, tenemos que calcular la igualación de las utilidades si yo tengo inicialmente una renta 100. Bueno, la canasta óptima será para los segundos precios. Fíjense que calculo el segundo precio, C sobre C más D por M dividido P1, por eso es 100. Y la segunda es, esperen que termine de escribir la primera. La segunda es D. Recuerden, esto es C, esto es D. D sobre C más D por M, se me fue la voz, por M dividido P2. Esto es un medio, esto es un medio también. Un medio dividido un medio más un medio por el presupuesto, 100 dividido el precio. Y acá estamos usando, recuerden, P', entonces estamos usando el P cuando subió el precio. Por eso tenemos
50, porque es 2. La canasta óptima será 50 y 25, y la utilidad para ese caso será U igual a 50 elevado al 1 medio por 25 elevado al 1 medio. Bueno, ¿qué estoy buscando acá? Estoy buscando cuál sería esta renta que con los precios originales, por eso estoy poniendo M dividido 1 y M dividido 1, que con los precios originales me va a generar la misma utilidad que esta canasta con los siguientes precios. Eso es la variación equivalente. Es qué tanto menos de plata tengo que tener para ser igual de infeliz o igual de feliz que en el siguiente periodo. Bueno, esto acá no desarrollé mucho porque tenemos muchos temas para dar. Me interesaba, como decía, dar un poquito de todo, un poquito de teoría, un poquito de práctica, entonces no ahondé demasiado. De hecho, no me quiero equivocar, pero me parece que excedente del consumidor no se ve en microeconomía para contadores. Puedo estar equivocándome, ¿no? En ese caso, bienvenido sea. La variación compensatoria sigue una lógica relativamente similar. En vez de esto dice cuánto más rico tendría que ser en el segundo periodo para con esos nuevos precios seguir disfrutando que con los precios originales. Entonces, en vez de M dividido P1 y M dividido P2, digo, con igualado a la utilidad original, hacemos al revés. Buscamos la utilidad en el primer periodo, ¿sí? La utilidad en el primer periodo, utilidad en el primer periodo, y igualamos a la canasta óptima, por eso lo vamos a determinar, a hacer U X1 óptima, simulemos que eso es un asterisco, óptimo, con, esto sería con P1' y P2'. Y acá la incógnita va a ser M. Entonces tendría que poder despejar y que la única incógnita que me quede sea M. Porque la utilidad está dada, los precios están dados, lo único que estamos buscando acá es el resultado de M. Acá puede que tengamos que hacer un lagrangiano, es probable, pero tenemos que seguir la misma lógica que para esto. Vamos con el anteúltimo tema, que es demanda de mercado. Salvo que, bueno, quieran ver algún punto de nuevo, tienen alguna consulta, si no, yo sigo. Con demanda de mercado nosotros aprovechamos, un poco ya lo dio Juani cuando habló del efecto renta y el efecto sustitución, si no me equivoco, hablamos del bien Giffen también. Tenemos que pensar también en la elasticidad renta que nos determina un consumo de un bien inferior a un bien normal. Eso ahora lo vemos. Bueno, primero, ¿qué es la demanda de mercado? ¿Cómo vamos a trabajar la demanda de mercado? En general la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a buscar el momento o los precios en los cuales cada consumidor entra a jugar en el mercado. En este caso, el consumidor 1 entra en precio 20, este otro consumidor entra en precio 5. Entonces, a partir del precio 5, fíjense que empieza a incidir el segundo consumidor, este consumidor de acá, la gente 2. Básicamente vamos a tratar de armar una función compuesta, segmentada, que ahora la vamos a ver con un ejemplo concreto, a partir de lo cual podemos definir determinadas propiedades de esta demanda. Obviamente podemos trabajar más. Pero la demanda agregada en principio es la suma de las distintas curvas de demanda de cada individuo. Esto después deriva en algo que se llama el individuo representativo, que es que todo el mercado actúa como si fuera un gran individuo con preferencias determinadas por la suma de los distintos individuos. Es un poco esa lógica. Bien. Elasticidades, a su vez, es una medición muy importante que tiene que ver con la variación de la demanda de un bien ante el aumento del precio, en este caso, o el aumento de un precio que
que complementario sustitutivo. A mí, en general uno podría pensar, digamos que la Pepsi sube mucho de precio. Si la Pepsi sube mucho de precio, la elasticidad de su demanda en función del precio va a estar determinada, a su vez, por cuántos individuos prefieren la Coca-Cola. Porque si los individuos que normalmente compran Pepsi dicen, yo para mí es lo mismo, voy a comprar Coca, en ese caso entonces quizás sea un consumo muy elástico respecto al precio. Y a su vez, si fuera así, si al mínimo aumento del precio, todos los que normalmente compraban Pepsi se van a comprar Coca-Cola, la elasticidad cruzada de la demanda de Coca podríamos decir que es muy alta, ¿sí? Es muy sensible el consumo de la Coca al precio de la Pepsi. Elasticidad de ingreso tiene que ver, o elasticidad de renta tiene que ver con eso que decía de bienes normales y bienes inferiores. Los bienes inferiores en general son más demandados a medida que disminuye la renta, ¿sí? Y los bienes normales son menos demandados a medida que disminuye la renta. Eso tiene que ver quizás con consumos más baratos o consumos más de urgencia, de necesidad. Los bienes suntuosos y los bienes de lujo típicamente tienen distintas elasticidades. Eso es muy interesante a su vez, porque un bien de mucho lujo quizás no influye tanto el ingreso, porque lo consume solo gente muy rica, pero un bien, digamos, los televisores pantalla plana, puede ser, son consumidos por varios segmentos, ¿sí? Por clase media baja, clase baja. Entonces, es un bien que es muy abandonado en la medida que baja el ingreso. La gente quizás no consume, no compra una tele nueva si tiene poca plata, pero prioriza otro tipo de consumos. En términos numéricos, la elasticidad está determinada por la demanda marginal en función del precio por el precio sobre la demanda. Esto es, me quiero equivocar, la variación de la cantidad, ¿sí? Delta Q sobre delta P por P sobre Q. ¿Por qué P sobre Q? Porque tratamos de trabajar con porcentajes. Estamos tratando de trabajar no con porcentajes, con magnitudes únicas. Si no, si tuviera precio muy alto, quizás precio muy alto, y baja, no sé, baja poquito, pero tenemos precio muy alto, entonces la elasticidad de un auto me va a dar mucho más alta que la elasticidad de un sachet de leche. Y yo quiero comparar elasticidades entre distintos bienes. Otra cuestión. En general, cuando sube el precio, o sea, cuando lo de abajo es positivo, esto, recuerden, es P2 menos P1, y lo de arriba es análogamente Q2 sobre Q1. Cuando sube el precio, en general baja la demanda y nos va a dar casi siempre negativo, ¿sí? Con la mayoría de los bienes va a dar negativo. Excepto, como ya vimos, los bienes Giffen, que no existen los bienes Giffen. Los bienes Giffen son los padres. Entonces, acá vamos a poner un módulo, ¿sí? Un módulo a esto, un módulo a esto. Esto no hace falta poner módulo, porque los precios y las cantidades suelen ser positivos. Excepto, no sé, algunos activos financieros, que bla, bla, bla. Pero en general es todo positivo de este lado. Acá no. Acá tenés o uno positivo y el otro negativo, o al revés. Entonces ponemos módulo. Por eso trabajamos con el módulo de la elasticidad. No trabajamos con la elasticidad, no con el módulo de la elasticidad. Por eso acá ven que está todo aplicado el módulo. ¿Qué significa esto? Significa que es una demanda perfectamente inelástica. Pensemos en un ejemplo, lo de arriba es 0, ¿sí? Q, el módulo de delta Q es 0. En ese caso, la demanda nos va a dar perfectamente inelástica. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo poner cualquier valor a delta P, bueno, no cualquier valor, pero puede subir el precio e igual lo de arriba va a dar 0. En ese caso, la demanda es perfectamente inelástica. Quiere decir que el consumidor a cualquier precio va a seguir comprando lo mismo. Acá típicamente se ve el agua, o sea, los servicios son tendientemente inelásticos, no son del todo inelásticos, pero los servicios son inelásticos en general.
Los medicamentos, lamentablemente, no son perfectamente inelásticos. Hay gente que a veces deja de tomar medicación. El transporte público. El transporte público es un muy buen ejemplo, salvo que el precio sea totalmente prohibitivo, la gente lo sigue usando. Son de hecho, y aprovecho para decir algo así como interesante, en general los aumentos que más impactan socialmente son los de estos bienes. Los de los bienes con demanda perfectamente inelástica o tendiente, o sea, o demanda inelástica. Porque esos aumentos perjudican a casi todos. Y los perjudican porque no pueden. La demanda perfectamente inelástica implica que a un pequeño cambio del precio, ¿sí? Que a delta P, no sé, tendiente a nada, vamos a tener una variación muy fuerte en delta Q. Muy fuerte, ¿sí? Estos son, como decía, los bienes menos necesarios, al revés, ¿sí? Algo que uno va, dice, qué sé yo, al café de especialidad, por ejemplo, que cuando ves el precio muy caro y decís, y la verdad me encantaría, pero está muy caro, no voy a comprar. ¿Sí? Si sube mucho, no sé, un consumo, las figuritas. Yo supongo que muchos decidimos no juntar las figuritas porque dijimos, está muy caro, esto no voy a comprar. ¿Sí? Subió, no sé cuánto subió en términos reales, pero no quiero comprar, no, está muy caro. Huevo Kinder también es más o menos de este estilo. Se me van ocurriendo ejemplos de mi vida cotidiana, capaz para ustedes hay otro tipo de demanda. Pero acá estamos hablando igual a nivel mercado, no estamos hablando a nivel individual. Si yo trato de dar estos ejemplos, más o menos de la experiencia personal, pero siempre hablamos a nivel mercado, no importa lo que le pase a un individuo. Bueno, y la demanda elástica va a ser una que se parezca más a esta, donde el precio impacta mucho en la demanda, y la demanda inelástica se parece más a esta, ¿sí? Donde impacta poco el aumento del precio. Por eso decía, los servicios, lamentablemente hay gente que se baja de los servicios cuando aumenta el precio, o que deja de pagar y le cortan el servicio, pero es tendientemente inelástico, es algo bastante inelástico. Y la unitaria, por último, es igual a 1, no es ni elástica ni elástica, cambia en la misma proporción. Si sube el precio un 50%, la demanda cae un 50%. Si sube el precio un 5%, la demanda cae un 5%. Esto es como los bienes Giffen, son los padres, no existe esto, lamentablemente no existe. Y quiero decirles además algo muy importante que es, dependiendo de dónde nos ubiquemos, vamos a ver que la elasticidad es distinta. Sí, cuando el consumo es cero, la elasticidad va a ser cero, es decir, va a ser un consumo perfectamente inelástico. Y cuando el precio es cero, va a ser perfectamente inelástica. Va a ser perfectamente inelástica porque fíjense que acá P va a dar cero. Esto después lo tienen que analizar, pero bueno. Y acá lo que tenemos, seguramente acá vamos a tener un equilibrio donde la demanda es unitaria, ¿sí? Donde la demanda es unitaria. Pero va pasando de esto a esto. Entonces, dependiendo del lugar de la curva de la demanda donde nos encontremos, vamos a hallar diferentes elasticidades. ¿Qué lugar? ¿Cuál es ese lugar? Bueno, es el lugar donde hay equilibrio de mercado, donde la oferta es igual a la demanda. Ese es el lugar donde se mide la elasticidad. Veamos un poquito de demanda de mercado y ya con eso vemos un par de conceptos que me interesaba dejar de equilibrio de mercado y cerramos. Casi a las 9 en punto. Habíamos dicho, tenemos 3 consumidores, ¿sí? Que sus curvas de demanda están determinadas por esto que vemos acá. Por 80 menos 4P, 100 menos 2P y 60 menos 6P. Lo primero que voy a buscar es el momento en el cual entra en el mercado. ¿Cuándo entra en el mercado? Cuando Q1 deja de ser 0. ¿Cuándo Q1 deja de ser 0? Bueno, depende de cada uno, pero si acá ponemos P igual a 20, 80 menos 4 por 20 me va a dar 0. Entonces, cuando el precio es 20, la cantidad es 0. ¿Sí? La cantidad es 0. Entonces, a partir de ahí, a medida que va bajando el precio, por ejemplo, puedo poner 19, va a consumir cada vez más. ¿Sí? A medida que baja el precio, este amable individuo Q1 va consumiendo más. Y la curva de demanda individual será algo así como, esta no me confundo, lo voy a poner bien, 80
es lo máximo que puede consumir cuando P igual a 0 y cuando P igual a 20 consume 0. ¿Sí? Serapio. Esto que vemos acá. Bueno, lo mismo podríamos plantear para cada uno de ellos. ¿Qué tenemos que ver cuándo entrar al mercado? ¿Cuándo empiezan a influir en la demanda? Esto yo ya lo saqué de manera análoga para cada uno de los 3 consumidores y puedo armar una demanda partida. ¿Cómo está determinada la demanda partida? Bueno, si el precio es menor a 10, fíjense que entraron los 3. Están jugando los 3 cuando el precio es menor a 10. Si el precio es mayor a 10 pero menor a 20, están jugando estos 2. Y si el precio es mayor a 20 y menor a 50, juega este solito. Si el precio es mayor a 50, no juega ninguno. ¿Por qué? Porque si yo pongo 51 me va a dar demanda negativa. Y no existe demanda negativa. A fuego, grábense eso. Entonces lo que hago únicamente es sumar las demandas. Primer caso, precio mayor a 50. Precio mayor a 50, la demanda es 0. Precio menor o igual a 50 y mayor a 20, entró este al mercado. Entonces es igual a esto, ¿sí? Igual solo a esto. En el precio, la segunda opción de precios, entraron este y este. Entonces tenemos 180 menos 6P, que es la suma de estas dos. Y en el tercer caso entraron los 3 a jugar. Entonces tenemos la suma de los 3. Esto nos va a quedar algo así. ¿Qué es lo que hice acá? Lo que yo les había mostrado que había hecho recién, que es fijarme qué pasa con... Me tengo que fijar, ¿qué pasa con P igual a 0? ¿Sí? Con P igual a 0. Con la demanda igual a 0 para el primer caso. Y yo ya había dicho que el primer caso en 50, en el primer caso, acá en el primer caso, en 50, en estos dos, la demanda es 0. ¿Sí? Entonces, arranca a partir de 50. A partir de 50 empiezan a demandar. Bueno, si el precio fuera 0, este va a consumir 100. Entonces, yo cuando grafique tendría que prolongar esto hasta acá. Y la apunto al 100. Y hago ese tipo de demanda. Pero en 20, fíjense que en 20 entra el otro. Y a partir de eso yo empiezo a tener esta otra curva de demanda, donde lo que yo voy a hacer, en vez de apuntarle a 50 y a 100, voy a ir a buscar, primero, ¿cuál es el precio en el cual la demanda es 0? Es 30, ¿no? Entonces voy a hacer también como prolongarlo hasta 30. Te estoy diciendo cómo graficar nomás. Y si precio es igual a 0, esto va a caer acá, en 80. Pero cuando el precio es igual a 10. ¿Cuál es el X? Bueno, la tendríamos que buscar. 180 menos 6 por 10 es 120. Entonces en 120 se corta esta otra. Y en esta se cortaba en 60, porque es 100 menos 2 por 20, que es 60. Y por último, vamos a hacer lo mismo con esta última curva de demanda, que arranca cuando el precio es menor o igual a 10. Si el precio es igual a 0, ¡pum!, cae en 240. Es lo máximo que puedo consumir. Es 240 menos 12 por 0 igual a 240. Si el precio fuera 20, o sea, apuntamos para acá, también la cantidad va a ser 0. Entonces, vamos a trazar esa diagonal apuntando para estos cruces con los ejes. Y así quedaría perfectamente graficada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En realidad estamos poniendo, yo usé GeoGebra, tienen que plantear esto, ¿sí? Tienen que plantear la demanda inversa, tienen que despejar el precio, ¿no? Por ejemplo, acá tengo X es igual a 100 menos 2P. Paso el 100 restando. X es igual a, X menos 100, perdón, es igual a menos 2P. Y paso el menos 2 dividiendo, me va a quedar que precio es igual a 50 menos X sobre 2. Acá hay un menos y un menos por menos, más. ¿Bien? Eso es lo único que hay que hacer. ¿Divertido? Más o menos. Necesario, quizás, pero no lo van a tomar en los exámenes, así que va a haber que saberse.
Y acá vamos a ver simplemente un par de características del equilibrio de mercado que entiendo que ven también en términos conceptuales en la micro. Yo me tengo que aprender el número para no decir siempre micro para administradores y contadores, pero no me acuerdo el nombre. ¿Qué vemos en el equilibrio de mercado? La curva de oferta en general está determinada por un precio inicial a partir del cual el oferente empieza a vender. O sea, yo digo, mira, por menos de 20 pesos no te vendo este vaso. Y a su vez, a medida que me van pagando más, o sea, sube el precio, estoy dispuesto a vender más. Yo tengo, creo que 4 vasos, porque hay 2 que los rompí, porque soy torpe. De esos 4 vasos, no sé, el cuarto lo voy a vender súper caro porque me va a quedar sin vasos. Un pésimo ejemplo. La demanda, como ya vimos, es al revés. Es mientras menos tenga que pagar, más te voy a querer comprar. Ese es el equilibrio. Cuando hay equilibrio, en términos walrasianos, no hay ni excedente ni faltante. Pero ¿qué pasa? Si yo me ubicara acá, en este punto que estamos acá, fíjense que el precio por el que están dispuestos a venderme es mayor al que estoy dispuesto a pagar. Entonces lo que vamos a tener acá va a ser una demanda insatisfecha. Vamos a tener un precio mayor al que el consumidor está dispuesto a pagar. Vamos a tener muy probablemente a este precio un excedente. Entonces, vamos a tener un faltante de compra y un excedente a su vez del productor. Hay cantidades de trigo que no puedo ubicar en el mercado, porque solo las vendo por tanta plata. Entonces, naturalmente, el precio va a tender al equilibrio. ¿Por qué? Porque eso extra, el oferente va a estar dispuesto a dejar un precio cada vez menor. Entonces, vamos a encontrarnos finalmente en este punto. Perdón, lo dije al revés igual esto. Acá el precio, a esta curva de oferta, a esta cantidad dada, el precio del oferente es mayor al del demandante. Al revés va a ser en este caso, que es el que le estaba comentando recién. En este punto que estamos acá vamos a tener, por el contrario, un faltante, ¿sí? En este punto tenemos un faltante. ¿Por qué tenemos un faltante? Porque el precio del oferente es menor al precio del demandante. Entonces, dame todo. ¿Sí? Por ese precio, dame lo que quieras. En este punto que estamos acá, fíjense que el precio del demandante es menor al precio del oferente. El equilibrio, como decía, se encuentra en este punto, en el cual el oferente baja el precio y el demandante paga un poquito más, o en este punto donde el oferente produce más, cosa que se equipare el precio que está dispuesto a ofrecer por esa cantidad versus el precio que está dispuesto a pagar el demandante. ¿Qué pasa si se mete el gobierno y fija un precio máximo? Nos ubicaríamos con un precio máximo, nos podemos ubicar acá, en este punto donde el precio máximo no influye, porque el equilibrio está bajo, o podemos fijar, fíjense lo que pasa acá, un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. Cuando pasa eso, hay faltante. El oferente está dispuesto a dar cantidad determinada por este punto y el demandante por este precio va a querer todo esto. Esta diferencia que vemos acá es una demanda no satisfecha. Esto está visto así desde la teoría microeconómica clásica. No necesariamente funciona así, ya saben, hay dificultades teóricas, etc. El otro caso tiene que ver con un corrimiento a la derecha de la... A ver si puedo borrar todo esto, porque si no se entiende nada. Ahí está. Perdón. No sé si siguen ahí. Bueno. Cuando hay un subsidio, por ejemplo, la demanda se corre a la derecha, ¿sí? Cuando hay un subsidio, estos consumidores empiezan a tener esta posibilidad. Entonces, cuando hay un subsidio, el equilibrio libre de mercado va a
a situarse en este punto. Cuando el subsidio es a los consumidores, en cambio, cuando el subsidio fuera a los oferentes, lo que ocurrirá será que va a bajar el precio, porque una parte está subvencionado por el Estado. Si queremos que baje el precio, subsidiamos al productor. Si queremos que aumente la cantidad y que suba el precio, subsidiamos al consumidor. El consumidor entonces tendrá mayores posibilidades de consumo. En la otra manera, el oferente tendrá mayores incentivos a bajar el precio. Cuando hay un impuesto sobre la cantidad, sobre la cantidad, y lo paga el productor, lo que vamos a tener va a ser que va a tener que trasladar una parte de eso al consumidor. Entonces, vamos a tener una nueva curva de oferta superior. Y en ese caso, vamos a ver quizás una pérdida de eficiencia determinada por este punto que vemos acá, pero no se preocupen, eso seguramente lo veremos más adelante. No sé si tienen alguna consulta que quieran hacer sobre alguno de estos puntos. Si no, ya llegamos hasta el final. Espero que seamos una cantidad considerable de personas. Bueno, fuimos yendo, pero entiendo que el horario es complicado. Cualquier cosa igual, saben que nos pueden consultar después por el grupo de WhatsApp de apoyo o por nuestras redes, obviamente. Espero que les haya servido un poco y bueno, cualquier cosa nos avisen. La clase, queda grabada y ya se fue, Ariadna. Pero la clase va a quedar grabada y va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Nada más que eso, agradecerles porque es hasta el final y bueno, espero que les vaya bien los exámenes, que les haya servido y cualquier consulta que tengan, ya saben que nos pueden escribir. Gracias a vos, Sebas. No, por favor. Bueno, Buenas noches. nos vemos, buenas noches.